Así que, buenos días. Nos vemos nuevamente en nuestras clases de óptica y física moderna. Hoy día, si bien tenía planeado continuar con ejercicios de la unidad de óptica geométrica, am, hoy día, según la planificación, tengo que empezar una nueva unidad, así que para complementar la falta de ejercicios me voy a comprometer a hacer ejercicios sueltos, los cuales voy a grabar por mi cuenta. Voy a grabar la explicación aquí y lo voy a subir al mismo canal al que subo las clases. En fin, en esta nueva unidad vamos a empezar vamos a volver a ver temas de teoría, de teoría electromagnética. Vamos a retornar a las leyes de Maxwell. La unidad que tenemos, que comenzamos hoy día, ahí tengo que ver un nombre, se me olvidó. Ah, la unidad, ¿cómo se llama? Sí, bien. Superficie de separación entre dieléctricos. La traducción en español se podría resumir a eh, ¿qué sucede cuando una onda electromagnética pasa de un medio a otro? Estamos esencialmente entendiendo lo que sucede con la luz cuando pasa de un medio a otro. O sea, ya hemos visto de que hay reflexión total interna y todo eso. Antes de partir derechamente con el contenido, primero hagamos algo de observación. Yo tengo aquí un material obviamente transparente. Es la carcasa plástica de mi celular. Ahora, si yo, así, lo pongo en el ángulo apropiado, este material plástico no se ve plástico, se ve completamente reflectivo. Se ve blanco aquí en la cámara. Y en mi pantalla, por lo que puedo ver, por lo que transmite mi cámara, claro. Pero la naturaleza de este material no ha cambiado. Lo que ha cambiado es simplemente cómo la luz, la onda electromagnética, interactúa con este material. Porque yo, incluso si es que lo pongo en este ángulo, derechamente para que refleje la luz hacia la cámara, yo todavía puedo ver mi mano a través de este material. No está reflejando toda la luz, así que hay luz que pasa a través de este material hacia la cámara, bueno, que más bien, que pasa a través del material hacia mi mano, que está justo debajo, lo cual me permite ver mi mano. Y hay luz, la cual rebota derechamente de este material hacia el lente de mi cámara para que ustedes puedan ver derechamente este resplandor. Ahora, el tema con la física es de que necesitamos justificar matemáticamente las cosas que podemos observar. Lo que estamos viendo, en resumen, es que tenemos un material, o más bien tenemos una frontera entre dos materiales, los cuales tienen índices de reflexión distintos. Entonces, para referirnos en términos de teoría electromagnética, aquí hay una permeabilidad eléctrica y una permeabilidad magnética diferentes a las de este otro lado.
la cual en conjunto, cuando uno pone 1 sobre la raíz de la multiplicación de estos dos, dan el índice de reflexión. Entonces tenemos una onda electromagnética que la vamos a hacer esta figura en la que tenemos su dirección de propagación y ah, ahí está. Entonces tenemos el campo apuntando hacia arriba y tenemos el campo magnético apuntando hacia afuera de la pizarra. Por supuesto, si tenemos una onda que se refleja, pero es la misma luz, tenemos el campo eléctrico y el campo magnético en la misma posición. Pero tenemos la dirección de propagación hacia el otro lado. Ah, no, me equivoqué. El campo magnético está apuntando hacia adentro, aquí. Entonces ya no se va a notar, pero es lo que. Y luego tenemos, por supuesto, luz que se refracta. Ahora, ya sabemos, tanto por óptica geométrica y por las clases anteriores, que estas dos longitudes de onda son diferentes. Pero no nos vamos a adelantar con eso. Primero tenemos que hacer la parte aburrida y revisar las ecuaciones de Maxwell para que nos puedan decir si es precisamente así como sucede la cosa. Por eso voy a compartir este documento. Lamento que esté en inglés, pero estoy aquí yo para traducirlo para ustedes. Bien. Me gusta empezar con esta página, que es la página 5 del documento. ¿Qué pasa cuando una onda electromagnética pasa desde un medio lineal, homogéneo, isotrópico, hacia otro? Ejemplos del vacío al gas, del aire al agua, del agua al aceite y del vidrio al plástico, etc. Como vimos en el caso de las ondas viajeras mecánicas transversales propagándose en una cuerda tensa, las cuales tenían diferentes densidades lineales. Nosotros anticipamos de que las ondas electromagnéticas en sus fenómenos de reflexión y transmisión también, también ocurrirán en la interfaz o borde entre las diferentes medios lineales, homogéneos e isotrópicos. Pero en el caso de las ondas electromagnéticas, lo cual en realidad sucede en la interfaz entre dos medios isotrópicos y homogéneos, depende de las versiones electrodinámicas eh, versiones electrodinámicas de las condiciones de borde para los campos eléctricos y magnéticos en la interfaz.
para recordar, interfaz es precisamente la línea de separación o superficie de separación entre dos materiales. Ergo, la superficie que he dibujado aquí eh, entonces, nosotros, en resumen, queremos de que el campo eléctrico y el campo magnético sean continuos y que no hayan cambios abruptos en su aparición en el espacio ni en el tiempo. Entonces, hay dos condiciones que se tienen que cumplir para el campo eléctrico y magnético en precisamente esta zona. A todo esto voy a usar sé que puede parecer un poco confuso, pero voy a usar la convención que usa este documento para los ejes, en el cual hacia arriba es X positivo, por la dirección Y. El eje Y, o la dirección J, es hacia afuera. Y Z, así, Z es la dirección, bueno, va en el sentido de la dirección de propagación de la onda, que sería de izquierda a derecha, o el vector unitario. Entonces, en este documento, y por decirlo así, en esta situación, el campo eléctrico, justo en esta zona, la cual por conveniencia va a ser Z igual a 0, o todos los puntos en el, así, todos los puntos en el espacio X, Y y Z, los cuales tienen Z igual 0, el campo eléctrico tiene que tener, así, pues, más bien, si es que se acuerdan de cálculo, el límite para los valores que están inmediatamente, sí, que están inmediatamente cerca de esta zona, tienen que aproximarse a un único valor para z igual 0. Entonces, el campo que está antes de la interfaz y después de la interfaz, cuando uno hace cuando toma el límite de la distancia entre ellos hacia 0, deberían converger al mismo valor. Lo mismo para el campo magnético. Y por supuesto las derivadas para esto también deberían, pero no vamos a dictar esa condición para lo que tenemos que hacer hoy día. Entonces, ahora voy a explicar lo que está sucediendo aquí. Ya, mejor no, todavía no. Vamos a alejar un poco esta explicación, vamos a tomar una interfaz y vamos a olvidarnos un momento de las ondas electromagnéticas. Aquí tenemos la superficie, la frontera entre dos medios. Y yo voy a tomar una superficie, no importa si es cilíndrica o es un prisma rectangular. Lo que importa es que es una superficie que cruza ambos un poquito por arriba y un poquito por abajo de la interfaz. Y hay una altura h, hay una altura h hacia arriba y una altura h hacia abajo. Y el campo eléctrico, tanto como el campo magnético, están cruzando en una dirección cualquiera. Sé que no es muy elegante esta representación, pero
Digamos de que este es el campo eléctrico y mi campo magnético, digamos que está perpendicular a este, saliendo para allá. Entonces, yo puedo desglosar tanto mi campo eléctrico como mi campo magnético en dos componentes. Una que es perpendicular a la interfase y otro que es paralelo a la interfase. De la misma manera, yo puedo desglosar el campo magnético. Ahora, estamos hablando de campos de la materia, así que nuestro E debería ser un D y nuestro B debería ser un H. Eso sí. En fin. Ahora, tenemos que aplicar las leyes de Maxwell. Primero, la ley de Gauss para esta superficie me va a decir de que mi campo eléctrico de la materia, o también intensidad eléctrica, también le llaman, DRT, punto diferencial de área, claro, vector normal al área, bueno, por el diferencial de área. Este debería ser igual a la carga que está contenida dentro de la superficie. Ahora, aquí se podría decir de que vamos a hacer algo de trampa. Porque lo que vamos a hacer para esta superficie va a ser tomar el límite cuando h es 0. Entonces, vamos a colapsar este cilindro hasta que h sea derechamente 0 y solamente estemos tomando, por decirlo así, el volumen de solamente la superficie que, solamente la superficie de la interfaz que está rodeando el círculo, prácticamente. Entonces, si h tiende a 0, la carga también tiende a 0. Sí y solo si, esta es una condición que está en el texto, pero se los digo ahora. Esto es un poquito trampa, más que nada porque uno puede forzar la condición de que la superficie, la interfaz, esté cargada. Pero en este caso, estamos hablando de un material dieléctrico que es, un material dieléctrico que, por decirlo así, es un aislante perfecto. Y que no está previamente cargado. Porque uno puede cargar, puede inducir carga en un aislante perfecto, pero con tal de no complicar las cosas y no de alargar más la clase. Si es que la superficie, la interfaz no está previamente cargada, la carga encerrada por esta superficie, la cual colapsamos a partir de un volumen, el cual es un cilindro, va a tender a 0. Entonces, van a pasar dos cosas. Primero, vamos a analizar la componente normal. O sea, solamente podemos entenderla, la componente normal, porque la componente paralela para esta integral se vuelve 0, porque por supuesto la componente paralela es normal a la superficie y su producto punto es 0. Entonces, claro, el campo, así, el campo siempre va en la misma dirección, pero aquí el normal de la superficie va en la dirección contraria, así que esto termina siendo una resta, lo cual sería el campo perpendicular arriba, con, digámoslo, el material 1, menos la componente perpendicular para el material 2 es igual a 0, y por lo tanto,
tenemos de que estas dos cantidades o más bien voy a escribir D para Z igual 0 en el material 1. Bueno, para el material 1, la componente perpendicular es igual a la al mismo campo para Z igual 0 para el material 2. A todo esto es para todo tiempo t, pero ya esta notación es lo suficientemente específica, en mi opinión. Ya, tenemos una condición, ¿ya? Está, el documento le llama BC1, vamos a guardarlo así. Si es que lo borro de la pizarra, no importa, también está en... vamos a poder traer todas estas a la pizarra. Ahora, con la misma superficie, vamos a ver ahora el campo magnético. La componente normal del campo magnético siempre es continua a través de una extensión. Bien. Ahora, campo magnético perpendicular. Bien. Entonces, la integral de la superficie del campo magnético bien. Esto es simple porque esta integral siempre es 0, si no me equivoco. Tengo que revisar mis ecuaciones de Maxwell. Ajá. Esta cantidad siempre es 0, sucede lo mismo. La componente arriba del campo, así, la componente que está en la superficie de arriba es paralela al vector de superficie, la componente que está abajo es contraparalela, o sea, es paralela, pero el vector de superficie va en la dirección contraria. Entonces, esto me queda más o menos igual. Claro, era entonces mi nueva condición sería esencialmente lo mismo que esta, pero para el campo magnético de la materia. Ahora vamos a ver el otro truquito que me va a dar las otras condiciones. Está en el documento, se llama TC3, si no me equivoco. Sí. Esas son las condiciones para las componentes perpendiculares. Si quieren la nota, mientras yo hago el otro dibujito. Ya. Mejor voy a buscar otro color. Muy bien. Bien. Tenemos la misma superficie, pero ahora tenemos tenemos un contorno. Tenemos que trabajar con integral de contornos y este contorno va en... ¿Qué dirección? ¿Qué dirección? Sí. Va en sentido antihorario.
Y tenemos nuevamente el mismo campo, tiene una componente tanto paralela como perpendicular a, así. Bueno, tiene componentes paralelas y perpendiculares a estas secciones del loop. Y el campo magnético también, por supuesto. Entonces, y convenientemente, estas secciones del loop son paralelas a la superficie y por lo tanto las componentes paralelas a esta sección van a ser paralelas a la superficie y las componentes perpendiculares van a ser perpendiculares a la superficie. De la misma manera, tenemos la misma altura h y vamos a hacer un truco similar con este loop. Entonces, para esto vamos a necesitar la ecuación de Maxwell-Faraday. Entonces, la integral de contorno para el d punto L igual a menos la integral de superficie, así, menos la derivada en el tiempo de la integral de superficie del campo, el campo magnético punto la normal punto de área. Entonces, aquí vamos a hacer un truquito más, bueno, vamos a hacer con un mismo truco medio trucho, pero si es que me siguen, por lo menos va a tener alguna justificación intuitiva. ¿Ya? Lo que necesito para conocer solamente las condiciones de borde aquí y aquí es deshacerme de estas contribuciones, las cuales están en esta sección. Entonces, quiero ver qué pasa con el campo magnético aquí. Porque para conocer lo que pasa con el campo eléctrico, y yo quiero conocer lo que pasa solamente con el campo eléctrico, tengo que hacerme de esta integral, hacerla cero. De la misma forma que lo hice con la superficie cuando la achaté. Entonces, veamos qué pasa. Con la regla de la mano derecha, yo puedo darle vuelta al cable. Una forma intuitiva que es un truco más o menos intuitivo de la mano derecha que se puede hacer con la ley de Dirichlet. Entonces, el campo magnético en esta parte me daría hacia arriba. Pero en esta parte me daría abajo. Entonces, si es que yo hacía todas estas cosas, no solamente voy a tener campos no solamente voy a tener campos los cuales están en direcciones opuestas a ambos lados de la interfaz, sino que, bueno, sino también que la superficie aquí va a ser cero. Y también se puede decir de que, claro, como la superficie está apuntando hacia allá, los campos son perpendiculares y esto también es cero. Entonces, lo que tengo aquí es el de L positivo. ¿Lo tengo abajo o lo tengo arriba? Tengo que revisar las cosas.
Bien. Entonces, si estaba apuntando mi campo eléctrico para allá, entonces la componente paralela aquí sería en contra y aquí la componente paralela sería a favor. Entonces lo que tendría aquí sería la componente paralela, al menos la componente paralela en el medio 1 para z igual 0 sería más la componente, porque puse perpendicular. La componente paralela en el campo 2 será igual a 0. Es la misma condición. La podemos escribir como componente paralela, medio 1, z igual 0. Tiene que ser igual a la componente del campo paralela en medio 2. Y esta sería la condición. Ajá. Esta es la BC2. Bien, ahora tengo que invocar otra ley de Maxwell. Más bien la misma, pero en versión diferencial. Sería el rotor de D es igual a menos la derivada parcial respecto al tiempo de el campo magnético. Pero esta vez tengo que integrar esto, porque tengo que usar el mismo loop. Ah, no, no, es la ley de Stokes. Disculpa. Entonces, es que el rotor de H, más bien la integral del rotor de H, en una superficie sería igual a la integral de contorno de H punto de L. Así. Y esta cantidad, la integral de contorno de H punto de L, la integral de, así, con la ley de Ampère-Maxwell, esto es igual a la corriente contenida en el, así, es igual a la corriente contenida dentro del loop, más la, así, derivada en el tiempo, de, así, la derivada en el tiempo de la integral de superficie del campo eléctrico en R.TNDA. Entonces, aquí no hay corriente en la superficie, nunca hubo corriente de partida, y ahora tenemos que, por supuesto, deshacernos de esta contribución. Entonces, el campo eléctrico, así. Bien, si es que aproximamos H a 0, así.
Bueno, creo que ya habíamos hecho esta integral, y si es que las dos componentes paralelas son cero, bueno, si es que la integral es si es igual a cero, vamos a ver esto. Y listo. Claro, si es que h se reduce porque es lo que hicimos para conseguir esta ecuación, y por lo tanto me queda esto igual a cero. Y de la misma forma que lo hicimos con la anterior integral, así, con la anterior integral de contorno, que así, con la anterior integral de contorno, ya tomamos el límite para h y eso nos dejaría con la componente paralela del campo magnético para la superficie de 1, z igual 0 sería igual a la componente esta. Bien, y estas serían las 4 condiciones de borde. Ahora entiendo por qué BC, boundary condition, condición de borde. Cambian de BC a CB. Listo. ¿Y cuánto me queda? Son las 10:39. ¿Se metió alguien más? No. Sigue siendo tú, Martín. Probablemente me vayan a cortar la clase a los 45 minutos y todavía me queda mucho tiempo. Así que podrías por último pedirle a tus compañeros a través del WhatsApp que se metan a clases. Más que nada para que la clase pueda continuar. Entonces, encontramos todas las condiciones de borde. Las voy a anotar en una forma que nos va a ser un poco más útil para lo que es óptica. Entonces, la primera condición de borde es la componente paralela. Entonces tenemos permeabilidad 1, componente perpendicular, componente perpendicular 1 del campo eléctrico de la interfaz. Sería lo mismo, pero al otro lado. Segunda condición de borde, la componente paralela del campo eléctrico, que sería así. En este caso, así. Esta no depende de la interfaz. No depende, más bien, no depende de la permeabilidad eléctrica. Este es un detalle que se me pasó. Componente paralela para el medio 1 es la misma componente paralela para el medio 2. Z igual 0. Todo esto, el hecho de que esté escribiendo z igual 0 es más que nada para anotar esta interfaz de aquí, que declaró de que no tiene por qué ser la coordenada z igual 0. Depende de dónde esté la interfaz, como esté orientada la interfaz, ustedes cambian z igual 0 por x y 0 o donde esté la superficie. Tercera condición, la componente perpendicular del campo magnético se mantiene, y la cuarta sería 1 sobre 1
eh, paralelo. Sí. Bien. Fue un pedazo de trabajo esta cosa. Ahora, volvamos aquí. Tenemos nuestra onda electromagnética, nuestra interfaz. Y tenemos que se refleja y que se transmite. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Bueno, tenemos que juntarlo con esto. Y para eso vamos a tener que recurrir a la notación compleja de nuestra familiar, bueno, nuestra familiar notación compleja del campo eléctrico y magnético. Bien, primero partamos por la onda incidente, es donde parte todo esto. No se me vaya a acabar la clase. 11:44, creo que se me va a acabar la clase. Se me va a acabar en unos minutos. Así que, para hacerlo breve, voy a compartir la pantalla. Bien. Se ve como mucho, pero esencialmente es lo que tengo aquí arriba. Recordando, por supuesto, de que la raíz, bueno, 1 sobre la raíz de la permeabilidad eléctrica por la permeabilidad, así, 1 sobre, sí. Más bien, la raíz de la permeabilidad eléctrica por la permeabilidad magnética es el índice de refracción, hay que olvidar. Entonces, aquí pusieron, bueno, aquí puso la onda incidente arriba. Por supuesto, la onda incidente está vibrando el campo magnético en la dirección X positiva, se está propagando en la dirección Z positiva, y por la regla de la mano derecha, el campo incidente está en la dirección Y positiva. Y aquí no está haciendo nada más que calcular el número de onda y la frecuencia angular. Y aquí algo importante, la normal del campo incidente es X, ¿verdad? ¿No? No, no es nada, es la dirección de polarización. Entonces, campo incidente, bueno, campo eléctrico incidente, magnético incidente. El reflejado, por supuesto, tiene la dirección de propagación invertida, y el campo magnético, por supuesto, también se ve reflejado. El incidente va en la dirección y positiva, el incidente va con la dirección del campo magnético y positiva, el campo magnético de la reflejada es Y negativo. Se puede ver aquí. El transmitido es esencialmente idéntico al incidente, con la excepción de que la velocidad de propagación es distinta. Aquí hay un V2. En este caso está la conveniencia de que así, de que los campos eléctricos están polarizados todos en la misma dirección. Pero quizás más adelante podamos ver casos en los que no es así. Se puede polarizar oblicuamente, o sea, cuando las ondas inciden en un ángulo, también se polarizan. Bien, aquí tenemos
esencialmente lo mismo que anoté aquí en la pantalla. Y aquí está. Para una onda electromagnética, las ondas bueno, con incidencia normal en el borde z igual 0, que posa en el plano XY, nótese de que ninguna componente del campo eléctrico o magnético, incidente, reflejado o transmitido, se le es permitido tener una propagación así. Bueno, por supuesto, bueno, esto es algo que había leído antes, pero sí. Nótese que algo que ya habíamos visto antes y ya le había dicho ya muchas veces durante las primeras clases. El campo magnético, el campo eléctrico y la dirección de propagación son los tres perfectamente perpendiculares. Así que, por supuesto, no va a haber campo eléctrico y magnético en la dirección Z. Que en este ejemplo es donde se están, bueno, donde se está propagando la onda electromagnética. En este caso, vemos que la condición de borde 1 y la condición de borde 3 no imponen restricciones aquí. La condición de borde 1 es de que la componente perpendicular a la superficie la componente perpendicular, la componente perpendicular a la superficie, pero aquí no hay campo perpendicular porque está incidiendo perpendicularmente, entonces el campo siempre va a ser así, el campo eléctrico siempre va a ser paralelo a la superficie. Entonces solamente tenemos que lidiar con dos de estos por ahora. Entonces, por supuesto, el campo eléctrico en la superficie 1 va a ser la suma de el campo eléctrico incidente y el campo eléctrico reflejado. Eso es para el medio 1. En el medio 1, vemos qué campo eléctrico hay. Hay dos. Está el incidente, el reflejado. Luego tenemos en el medio 2. Claro, y el campo magnético, no podemos olvidar. Sí. En el medio 2, ¿qué campos hay? Solamente el transmitido. Así que tenemos la ecuación que está abajo para el medio 2. Nótese de que las relaciones también son válidas en z igual 0. Bueno, pues las ecuaciones son para z igual 0. Entonces, la condición 2, si es que la aplicamos, tenemos que, por supuesto, algo que esperábamos, que la suma del campo del incidente y el campo reflejado, es decir, la suma del campo incidente y el campo reflejado son iguales a al campo transmitido, y la condición de borde 4 es que el campo que está esencial, bueno, digamos afuera y adentro sean iguales. Entonces el campo magnético incidente más el campo eléctrico reflejado es igual al campo transmitido, el campo magnético transmitido. Y bueno, aquí tenemos nuestros campos incidentes, reflejados y transmitidos. Si es que insertamos estas tres ecuaciones en las ecuaciones que acabamos de encontrar, tenemos el campo incidente, el campo reflejado y el campo transmitido con estas expresiones.
Y por supuesto, los fasores se pueden cancelar. Entonces, aquí tenemos algo interesante. El campo tangente siempre es así. Por supuesto. La amplitud del campo eléctrico, que es diferente derechamente al campo eléctrico, la suma de las amplitudes del campo eléctrico incidente y reflejado va a ser igual al del transmitido. Y esencialmente uno de uno. El campo, el campo magnético, pero escrito en términos de el campo eléctrico, nos da esta ecuación, la cual relaciona la permeabilidad, la permeabilidad magnética y la velocidad de propagación del medio. Aquí algo de álgebra. Definamos beta. Beta es esto. Bueno, aquí hay un montón de matemáticas y algunas cosas que se escapan más bien al propósito de esta clase. Pero aquí tenemos esencialmente lo que estamos buscando. La razón entre el campo eléctrico, más bien la amplitud del campo eléctrico reflejado y el campo eléctrico incidente está dado por la resta de las velocidades de propagación sobre la velocidad. Es la razón entre la resta de las velocidades de propagación contra la suma y la razón entre la razón entre la velocidad de transmisión, bueno, la amplitud del campo eléctrico transmitido versus el campo eléctrico incidente es 2 veces la velocidad de propagación del medio 2 dividido en la suma. ¿Bien? Con 5 minutos más o menos de sobra. Ha sido bastante cátedra por hoy día, pero vamos a anotar estas ecuaciones. Entonces, la razón entre la amplitud del campo eléctrico reflejado sobre el incidente. Claro. Aquí en este curso usamos E0 para la amplitud del campo eléctrico. Entonces, E0 reflejado sobre E0 incidente es igual a la velocidad del medio 2 menos la velocidad del medio 1 sobre D2 más D1 y la amplitud del campo eléctrico transmitido o refractado, como quieran decirlo, versus el incidente, sería 2 veces la velocidad del medio 2 sobre V2 más V. Bueno, alternativamente también están estas expresiones usando los índices de refracción. Pero ustedes son inteligentes, ustedes saben cómo se calcula cómo se calcula la velocidad de propagación en un medio. Así que ustedes pueden usar
esto, y escribirlo en términos de los índices de reflexión. A ver si se le da lo mismo que este documento, lo cual, así, el cual, por supuesto, voy a subir al campus virtual para que ustedes lo tengan. Si tienen dudas de cómo se traduce alguna parte, simplemente escríbanme, mándenme la parte, un pantallazo o lo copian y pegan. Yo se los traduzco. Esperen unos ejercicios de dioptrio y sistemas de espejos o sistemas de lentes. Si tienen un ejercicio que absolutamente necesiten que haga un video para resolverlo, ya sea de la guía de un libro, me escriben, yo lo hago. En fin, voy a detener la grabación y me voy a despedir de